Buen día, mi nombre es Cristian Hernando Merizalde. Voy a explicar cómo obtener los valores máximos o mínimos de la siguiente función. Tenemos la función de x, 2x al cubo más 9x al cuadrado más 12x más 24. Lo primero que nosotros vamos a hacer es sacar su derivada. Y para sacar su derivada, pues aplicamos la teoría para la derivada. Tendríamos que f' de x sería igual, multiplicamos el exponente por este número, 3 por 2, 6, el x a su exponente, o sea, aplicando la expresión n menos 1, entonces al exponente le vamos a restar 1, sería 2 más 2 por 9, 18, x, 1 por 12, 12, y la x desaparece. Y el 24, por ser un número entero, convierte en 0. Entonces lo dejamos hasta el momento. Ahora lo que vamos a hacer es igualar la expresión a 0. 6x al cuadrado más 18x más 12 igual a 0. Lo que procedemos a hacer en este momento pues ya es hacer la operación de sacar las x, pero quiero utilizar en este momento la expresión de la fórmula general que nos indica la siguiente fórmula: x igual menos b más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. Vamos a denotar estas expresiones de esta manera: a, b y c. Ahora lo que nos corresponde es reemplazar los números. Sería x igual menos 18 más o menos raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos 4 por 6 por 12, todo sobre 2 por 6. Nos daría x igual a 18 más o menos raíz cuadrada de 324 menos 288 sobre 12. Si hacemos esta operación en nuestra calculadora utilizando el signo más, nos va a denotar que como resultado nos va a dar x igual a 2. Y si utilizamos el menos, nos va a dar x igual menos 1. Ok, teniendo en cuenta estos dos puntos, vamos a saber de que este es el corte con nuestras coordenadas en el plano cartesiano, en el eje de las horizontales o en el eje de las x. Ahora procedemos a derivar por segunda vez nuestra expresión que ya habíamos derivado en primera instancia, que sería esta. Entonces vamos a derivar f' de x igual 6 por 2, 12 x más 18. Recordemos de que la x aquí ya se cancela porque ya sería 1 menos 1 da 0, y cualquier exponente de la 0 queda 0, y este número también ya se elimina. Esta sería nuestra
función derivada por segunda vez. A esta expresión nosotros vamos a en ella a reemplazar por los valores ya previamente dados. ¿Listo? Entonces tendríamos que función prima de x es igual a 12 por menos 2 más 18. Esto nos da igual a menos 6. Y tendríamos función prima de x 12 por menos 1 más 18 igual 6. Observamos aquí nos dio un negativo y aquí nos dio un positivo. Esto nos va a indicar de que donde tenemos nuestro mínimo tendríamos nuestro máximo pico. Donde tenemos nuestro positivo tendríamos nuestro máximo, pues sería la cresta superior de nuestra curva. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro mínimo será cuando tenemos menos 1 y nuestro máximo lo tendríamos sería cuando esté en menos 2, por los resultados que acabamos de encontrar. Si procedemos a reemplazar estos mismos valores en la ecuación inicial, función de x, función de menos 1 igual 2 por, estamos reemplazando, es esta expresión, 2 por menos 1 al cubo más 9 menos 1 al cuadrado más 12 por menos 1 más 24. Tendríamos como resultado de toda esta operación, pues 1 al cubo sería menos 1 al cubo, se vería 1 menos 1, que sería menos 2. Aquí 1 al cuadrado es 1, 9, entonces estaría aquí 9 por 1, 9, más con menos da menos, y 12 por 1, 12, más 24. Aquí tendríamos algo, bueno, escribámoslo de nuevo. Entonces sería menos 2 más 9 menos 12 más 24. Esto nos da como resultado 19. Este 19 sería ya nuestro corte en Y. Entonces vamos a reemplazar ahora este valor en nuestra ecuación inicial. F de menos 2 es igual a 2 por menos 2 al cubo más 9 por menos 2 al cuadrado más 12 por menos 2 más 24. Si volvemos a hacer esa operación, nos va a resultar que nuestro resultado es 20. Ese sería el otro punto. Entonces tendríamos dos puntos resultantes que serían nuestros máximos y mínimos. Entonces, como mínimo tendríamos al punto 1, que sería menos 1,19, y como máximo tendríamos al punto 2, que sería menos 2,20. Y ahí tenemos nuestros puntos, que son los mínimos y el máximo de nuestra ecuación.
Como punto 2 tenemos con 7200 metros de alambrada se desea cercar un terreno rectangular. Si uno de los lados es un río y solamente los otros lados deben cercarse, hallar las dimensiones que deben darse para abarcar la mayor área posible. Entonces, como primer enunciado, tenemos que anotamos los datos. Tendríamos 7200 metros de alambrado y dice que tenemos un río. Este sería nuestro cauce del río y dice que necesitamos alambrar esta sección y esta sección. Si nosotros recordamos, la fórmula de área sería igual a base por altura. Tenemos aquí que sería nuestra base por altura. O lo vamos a llamar y y lo vamos a llamar x. Sí, son otras connotaciones. También vamos a observar que o analizar que nuestro perímetro sería la suma de los cuatro lados. Lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Pero como en este momento este lado nosotros no necesitamos enmayarlo, entonces lo vamos a dejar solamente con dos lados más 1, ¿cierto? Le vamos a encontrar que nuestro perímetro sería igual a 2x, que sería una x más otra x, 2x más nuestra base que sería y. Entonces si nosotros reemplazamos en este valor el que ya tenemos acá porque son el alambrado que necesitamos, tendríamos 7200 igual 2x más y. Si nosotros despejamos a y, quedaría y igual menos 2x más 7200. Ahora, eso es lo que vale nuestra y. ¿Sí? Aquí podemos encontrar o despejar la y. Si utilizamos la ecuación de la área, entonces tendríamos que área es igual a x por y, perdón, y. Entonces tendríamos x por y. Ya tenemos y, entonces sería área es igual a x por, y colocamos esta misma expresión, 12x más 7200 y esto nos daría que el área es igual a menos 2x al cuadrado, porque estamos multiplicando x por 12, menos 2x al cuadrado nos da menos 2x al cuadrado más x por 7200 da 7200x. Listo, entonces continuamos. Si nosotros queremos factorizar esa expresión, nos quedaría que sería menos 2x por x menos 3600.
Listo. Ahí está factorizada nuestra expresión. Vamos a derivar este resultado que nos dio acá. Este resultado lo derivamos. ¿Por qué lo vamos a derivar? Bueno, porque tenemos que igualar esa expresión a 0 para que de allí sí ya nos salga lo que es el valor de la x. Entonces empezamos. A' es igual 2 por 2, 4, menos 4x más 2700x, entonces quedaría solo 2700, perdón, 7200. 7200. Ahí está derivada nuestra expresión. La igualamos a 0 y vamos a obtener que x es igual a 7200 sobre 4, que nos daría x igual 1800. Ahora, si queremos saber si ese es nuestro punto crítico, tendríamos que este es nuestro punto crítico. Ahora nosotros queremos saber si es un máximo o un mínimo. Entonces lo que hacemos es derivar por segunda vez la expresión. Entonces ahora vamos a derivar esta expresión. Sería a' igual este 7200 se va y sería, y a este menos 4 prácticamente la x se va a hacer. Recordemos que 1 menos 1 y cualquier expresión elevada a 0 se elimina, entonces quedaría menos 4. Al tener aquí menos, entonces este menos es menor que 0, entonces tendríamos que esto es igual a al máximo de la función. Entonces, se concluye que el punto crítico en x, que es igual a 1800, es el máximo de la función y nuestro y sería 3600. ¿Cómo podríamos saber si el ejercicio nos da bien? Entonces, si por ejemplo sumamos 2x más y reemplazamos en 2 por nuestra x que vale 1800 por y, nos va a dar un total de 7200. Bueno, pero se preguntarán de dónde sacamos que nuestra y igual era 3600. Bueno, de esta expresión podemos concluir que, mira, aquí está y, podemos decir que menos 2 por x, recordemos que x es 1800, más 7200, ahí nos da nuestros 3600. Bueno, y se preguntarán entonces, ¿cuáles son las dimensiones? Bueno, ya tenemos que x es igual a 1800, la otra x valdría 1800 y y valdría los 3600. Como la pregunta es, ¿cuáles son las dimensiones? Bueno, esas son las que acabé de mencionar.
para abarcar el mayor área posible. Entonces el mayor área posible lo haríamos con un rectángulo con las dimensiones de y, que sería esta, y x, que sería esta. Recordemos que el área es igual a base, que sería x, por altura, que sería y. Y si hacemos esa multiplicación de 3600 por 1800, nos va a dar 6.480.000 metros cuadrados. Y finaliza el ejercicio. Para el siguiente ejercicio dice calcule la derivada de la siguiente función. Y nos dan como función de x igual a 5x a la quinta más 3x a la 2. Recordemos que para nosotros derivar esta función, lo que primero tenemos que hacer es f' de x será igual a la derivada de x de 5x a la 5 más 3x a la 2. Usando la regla de diferenciación, que nos indica que la función prima de x es igual a la derivada de x para la primera expresión más la derivada f de x para la segunda expresión. Entonces tendríamos que la función prima de x sería igual a d sobre dx sobre 5x a la quinta más, iría a la otra expresión, derivada de x sería la segunda expresión, la que aquí habíamos denotado como g, sería 3x al cuadrado, y volviendo a usar la regla de diferenciación, que nos dice que de la derivada de x de a sobre f es igual a menos a por la derivada de x de la función de f, sobre f al cuadrado. Entonces vamos a enumerar que nuestro a sería nuestro primer número. Mire, si aquí lo tenemos en la expresión, nuestro a sería este número. Y nuestra f sería quien lo acompaña. Esta sería nuestra f. ¿Listo? Entonces aquí tenemos que la f la ubicamos aquí, la f la ubicamos acá. Entonces tendríamos que menos 5x. ¿Por qué ese 5x? Bueno, porque aquí está. Si observamos, aquí tenemos nuestro 5. Sería igual a, 5 por, no 5x, sino 5 por nuestra derivada de x, otra vez vuelve la f, que sería x a la 5
sobre x a la 5 sobre 2. Y eso nos daría igual a menos 5 por 5x a la 4, porque a la 4, observamos aquí esta expresión, 5 baja y al 5 le restamos una 4, menos, o sea, estamos derivando ya esta expresión la estamos derivando, y abajo vamos a simplificar con x 5 por 2. Bueno, por ahora dejémoslo así, 5 y aquí el 2. Ok, aquí acabamos de hacer, era para nuestra primera expresión. Ahora vamos con la segunda. Utilizando este mismo esquema, vamos a decir que menos 3 por 2x sobre x a la 2 al cuadrado. Esto, recordemos que cuando una potencia está llevada a la potencia, sencillamente es multiplicar sus exponentes. Entonces vamos a dejarlo aquí en limpio. Sería función prima de x es igual a menos 5 por 5, miren, aquí está, x a la 4 sobre 5 por 2, 10, x a la 10 menos 3 por 2x sobre 2 por 2, 4, x a la 4. Continuando, y vamos a simplificar, función de x prima es igual a aquí podemos observar que podemos reemplazar, que cancelar este x a las 4 con x a las 10. Entonces nos va quedando aquí x a las 6. Y aquí podemos cancelar esta x con este x a la 3. Y aquí abajo nos va a quedar x a la 3. Vamos a hacer eso. Entonces sería menos 5 por 5 x a la 6 menos 3 por 2 x al cubo. En este caso podemos decir que estos números están acompañados de un denominador 1 porque vamos a hacer una multiplicación de esta manera. Y vamos a tener que función prima de x es igual 5 por 5, 20, menos 25 sobre x a la 6 menos 3 por 2, 6, x a la 3. Observamos que podemos sacar aquí un mínimo común divisor. Si multiplicamos aquí en esta expresión, tanto arriba como abajo, para que se cancelen, x al cubo, ¿sí? Entonces podríamos sacar que el x menos 6 sería nuestro mínimo común denominador. Entonces x a la 6 sería mínimo común denominador. Entonces esto nos quedaría menos 25 más 6x al cubo. Miren que aquí apareció el x al cubo que ya colocamos previamente, x a la 6. Nuestra función, entonces ya como resultado, prima de x nos daría igual a menos 25 más 6x al cubo sobre x a la 6. Para nuestro último ejercicio se dice que calcule la derivada de la siguiente función trigonométrica. Función de x es igual a coseno de por 7 menos 2x cerrado. Ok, aquí nos podemos detener porque pues hay una tabla para derivar
y pues esa tablita para derivar nos indica ciertas reglas que nosotros debemos conocer. Lo que más nos interesa en este momento es de que si nosotros tenemos un coseno para derivar, ese coseno de x va a ser igual al menos seno de x. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos seguir nosotros realizando nuestra derivación. Entonces vamos a tener que función prima de x va a ser igual a la derivada de x de coseno de 7 menos 2x. Usando la regla de cadena, donde a g lo vamos a llamar 7 menos 2x. Ya vamos a mirar dónde aparece esa g. Ahora nos vamos. Función prima de x es igual a la derivada de g, mírala, ahí está, de aquí estamos mostrando lo que es nuestra, pues como nuestra regla, f de g por derivada de x es igual de g. O sea, si observamos, la regla nos está indicando que primero derivamos una, derivamos la otra. Entonces lo vamos a hacer aquí de esta manera. F de y va a ser igual a d sobre la derivada de g, que sería coseno, que sería nuestro primer elemento, por la derivada de x, que sería el segundo elemento, que sería 7 menos 2x. O sea que aquí tendríamos todavía, mire, una primera expresión y otra expresión. ¿Se acuerda la tabla que les mostré? Mírenla aquí que ya quedó despejadita. Entonces vamos a decir que función prima de x es igual a menos seno. ¿Se acuerdan que decía que la derivación de coseno de algo es menos seno de esa g? Y recuerda que g la tenemos acá, 7 menos 2x. 7 menos 2x por, ¿qué es este por? Ahora, derivemos esta segunda expresión. Número entero queda en 0 menos 2x. X elevado a la 1 por 2 menos 2 y la x desaparece. Entonces en realidad aquí sería menos 2. Y nuestra función va a quedar ya como resultado, función f' de x es igual a 2 seno de 7 menos 2x. Aquí tenemos nuestro resultado. Esperamos retroalimentación. Muchas gracias.